En la bóveda alta sobre la ciudad flotante de Salix, la atmósfera tenía la textura del acero pulido, densa, fría, y con la promesa de lluvia metálica. Los hangares colgaban como nidos geométricos bajo la caparazón del domo, llenos de silbidos, cables y el olor a ozono. Desde la torre de mando, la colonia entera parecía una constelación de luces pendientes del horizonte, una ciudad hecha de bielas, membranas tensas y generadores que mostraban su vida en pulsos de energía azul. A lo lejos, el planeta Kairen giraba con una calma ajena, un cuerpo de océanos negros y fracturas lumínicas donde la magnetosfera se desgarraba en auroras perpetuas. Ese paisaje era la cuna de la gente de Salix, una ciudad nacida de la necesidad, la ingeniería y una fe obstinada en que la humanidad no debía doblegarse. El primer contacto fue una afrenta menor y una declaración fulminante al mismo tiempo. No llegó como una invasión teatral con flagelos o ruinas, llegó como un gesto de desprecio medido, un muestreo clínico que ridiculizó siglos de orgullo humano. Una cápsula alienígena descendió sobre la plaza central y, en vez de ofrecer conocimiento o alianza, desplegó una cámara de cristal que mostró, en pantalla translúcida, un catálogo de humanos, no por nombres, sino por datos biológicos, por hábitos, por vulnerabilidades, y añadió una secuencia, risas filtradas, una emisión de tono modular que, en el sistema de frecuencias de Salix, se correspondía con la risa. La colonia percibió lo que debía percibir, no solo entendían a los humanos, querían degradarlos. Fueron los Arri, una navegación de quimeras exocoraloides que se movían como si la gravedad fuera una sugerencia y la casa una rutina de laboratorio. Su piel era un conjunto de placas prismáticas que rendían la luz en ángulos fríos, un brillo que escupía ironía bajo cualquier sol. No tenían interés en someter, su objetivo era marcar. Tomaron un símbolo humano, una enseña de insignias de veteranos que colgaba en la plaza como un recordatorio de las campañas pasadas, y la descompusieron, no con violencia sino con estudio. Extrajeron los códigos de identidad, los datos de linaje, la impronta de orgullo que esa placa representaba, y la exhibieron como trofeo, como supuesta curiosidad de laboratorio. Fue un insulto que se debía a su psicología, creían que el degradar era parte del entendimiento. El efecto no fue inmediato, pero sí profundo. La memoria colectiva de Salix, acumulada en metal, en placas, en cartas carbonizadas, vibró como una cuerda rota. Entre la gente, nacieron dos fuerzas paralelas, la rabia ritual, un calor rojo que pedía respuesta directa, y la fe serena, un fuego más lento que creía en un orden distinto. La dignidad que se sostiene no por fuerza bruta sino por la convicción de que la humanidad es más compleja que sus porcentajes biológicos. En el centro de ambas fuerzas estuvo la figura de quien nunca buscó gloria, la comandante Alejandra Cerrato, cuyo rostro se había hecho duro sobre mapas estelares y cálculos de probabilidad. Ella no habló en público, pero su presencia era una leyenda en la sala de máquinas. Su mano derecha, el teniente Mateo Ríos, era la mente táctica, un hombre que veía trayectorias y puntos ciegos como si fueran meras líneas trazadas por la pluma de la historia. Sobre la mesa de trabajo de Mateo descansaban tres objetos que, para la colonia, eran memoria y juramento. El primero, un rosario de polímeros que perteneció a una madre que había cruzado la estratosfera con un hijo en los brazos, pequeñas cuentas que brillaban con un oro diminuto cuando la luz las tocaba, y que Alejandra llevaba siempre como recordatorio de por qué luchaban. El segundo, una placa de juramento, una losa de metal con inscripciones de acero, entregada a la primera generación de pioneros que prometieron nunca abandonar Salix. El tercero, una carta carbonizada, apenas legible, que contenía la promesa de un padre hacia una hija de volver algún día a tierra firme. Esos objetos no eran reliquias sin sentido, eran códigos de identidad, anclas para una población que podía perderse en la brutalidad del desprecio. La primera respuesta humana fue medida. No hubo arengas, ni explosiones inmediatas. La colonia desplegó drones de reconocimiento, faros cegadores y una retórica de radio que no hacía sino registrar. Pero en la noche siguiente,
Bajo auroras que parecían desgarrar el cielo con hilos de plata, una flota de sondas Sarri irrumpió y arrancó del foro central el estandarte del veterano mayor. Una enseña tan vieja que llevaba incrustada la primera soldadura de la fundación de Salix. Lo tomaron, lo analizaron, y lo devolvieron reducido a un informe, un objeto olvidable. El insulto funcionó como una herida, no solo hirió el orgullo colectivo, dejó una marca de impotencia. La historia sobrevivía en la forma en que Salix respiraba, sistemas de respaldo, escuadrones de reparación, cálculos de energía. Pero la afrenta cambió el ritmo de esa respiración. La tasa de nacimientos en la ciudad cayó un par de meses, las misas en la cúpula de la capilla disminuyeron, no por falta de fe, sino por un abrigo de pesadumbre. Alejandra lo vio con la claridad de quien conoce la matemática del miedo. Permitir que los Sarri definieran la identidad humana equivalía a perder la autonomía de la colonia. Y la razón por la que no respondía con retórica vacía era táctica. Ella entendía que las peores derrotas no se ganan en combates heroicos, sino en decisiones mal calibradas. En la quietud posterior al primer ultraje, un plan comenzó a formarse entre murmullo de estimaciones y mapas térmicos, no una reacción violenta y desordenada, sino una opción afilada, fría y cruelmente eficiente. La culpa de la soberbia Sarri, según los teóricos de Salix, no residía en su fuerza, sino en su desprecio. Lo humano, entonces, debía convertir su fe y su ingenio en una respuesta que dejara claro que el desprecio por la vida humana, y por su dignidad, tendría un coste absoluto. En la sala de mapas, la gente se movía con la precisión de engranajes, técnicos que manejaban hologramas como partituras, médicos que actualizaban cifras, veteranos que repasaban antiguas heridas. Mateo trazó la primera línea en la holografía, la trayectoria orbital de las ondas Sarri, sus pulsos de comunicación, la frecuencia de sus risas moduladas. Alejandra miró sin pestañear. Ninguno habló, la sala tenía el silencio de una planificación que no puede permitirse fallar. El plan era una concatenación de estrategias cruzadas. En primer lugar, neutralizar la red sensorial Sarri, desplegar un patrón de interferencia magnética oriundo de los reactores de la ciudad, pero eso significaba exponer instalaciones críticas. En segundo lugar, crear una ilusión de vulnerabilidad que picara a los Sarri a acercarse lo suficiente para un golpe quirúrgico. En tercero, preservar la memoria de la colonia, proteger las reliquias, los archivos genealógicos, las réplicas de la placa de juramento y la carta carbonizada que contenía las biografías y promesas de miles. Finalmente, para asegurar que el mensaje de respuesta fuera indeleble, contemplaban un dispositivo de sacrificio mayor. Un redirector gravitacional capaz de transformar la propia estabilidad del campo magnético planetario en una onda de plasma dirigida. Ese dispositivo no era un arma convencional, era una decisión con consecuencias planetarias. Si se activaba, alteraría permanentemente la magnetosfera de Caiden y la haría inhospitalaria en escala geológica para la vida tal como la conocían. Pero enviaría una señal de energía que haría inservibles los sistemas de navegación y comunicación de los Sarri que orbitaran el planeta. El costo era claro y absoluto, espejo por honor, planeta por dignidad. No todos en Salix aceptaron la idea con la devoción que requería. Hubo debates cerrados, escrutinios filosóficos y matemáticas crueles. Algunos propusieron alternativas, trampas electromagnéticas menores, sabotajes específicos a las ondas, incluso alianzas con clanes cercanos que habitaban ciudades flotantes menores. Pero Mateo, maestro de lo oblicuo, sostenía que los Sarri no serían detenidos por reparaciones menores. Su psicología de desprecio convertía cada gesto humano en dato. Solo un cambio de paradigma, una reescritura de las reglas perceptivas de los invasores, podría garantizar que el insulto volviera al remitente con consecuencias que los Sarri comprendieran como daño integral. No solo física, sino simbólica. Así nació la operación que no tenía nombre oficial en los archivos, Salmos de Salix. Para algunos era una herejía, para otros, la liturgia necesaria. Los planes posteriores explicaron su arquitectura, usar el reflector orbital de la ciudad.
Una red de espejos geoestacionarios diseñados originalmente para concentrar energía solar y calentar los brazos de los generadores, para crear un puente de energía que, desincronizado de la magnetosfera, indujera una descarga en la banda de frecuencias Arri. Pero para eso se necesitaba un núcleo de estabilización, un corazón energético que no podía ser replicado, el núcleo de arbitraje, la gran batería termodinámica que mantenía la ciudad en suspensión. Sacrificar el núcleo significaba sacrificar la sustentación y la protección de Salix. Los cálculos de Mateo no eran simples, eran un mapeo de pérdidas, probabilidades de supervivencia y un análisis del valor simbólico del golpe. Alejandra, con una calma que era más una técnica de liderazgo que una virtud personal, asignó a los equipos, reparadores, hackers, pilotos de asalto y una unidad especial llamada custodios, encargada de salvaguardar los objetos simbólicos. Se eligieron nombres por sus capacidades técnicas, no por su rango. Entre ellos estaba Lía, una ingeniera que conocía la arquitectura de espejos como si fueran páginas de un libro, Omar, un piloto con reflejos que desafiaban la física, y Saúl, un archivista que guardaba en su pecho una colección de cartas carbonizadas que pertenecían a los primeros emigrantes. No eran héroes de relato, eran especialistas que sabían que la victoria no vendría sin sacrificio. En la parte baja de la colonia, donde el viento era denso y el metal vibraba en tonos graves, Mateo ensambló un artefacto casi poético, una placa de juramento reprocesada en la cabina de un captor de energía. Había una poética brutal en convertir la placa de juramento, símbolo de lo que juraron los fundadores, en la forma literal de la detonación. No se trataba de profanación, aseguró Mateo con su mirada, se trataba de asegurar que el nombre de la colonia fuera el centro del gesto final. Así, la placa se convirtió en un interruptor con memoria, solo respondería a un patrón de dedos, a una secuencia que coincidía con el rosario de Alejandra, cuyos hilos, al ser introducidos como clave, concordaban con la carta carbonizada que contenía los nombres. La trilogía de objetos no era solo memoria, era la clave que encendía la consecuencia. En la noche previa a la ejecución, Salix vivió una calma ritual. Los faros se atenuaron. Las iglesias en la cúpula no dijeron oraciones en voz alta, pero las luces proyectadas sobre sus vitrales parecían escribir un texto en la piel del domo, resignación, certeza. Y el lento fluir de una fe que acepta su parte en la carga. Alejandra caminó por la ciudad como una sombra conocida, su rosario en la mano dibujaba constelaciones diminutas en la oscuridad. Saúl llevó la carta carbonizada a la sala de archivos y la dejó en manos de quienes la leerían por última vez antes de que se convirtiera en parte de la llave que pondría en marcha el sacrificio. El enemigo, por su parte, continuó con su desprecio metódico. Los Arri enviaron emisarios de curiosidad, sondas que coleccionaron fragmentos culturales, sus cámaras registraron risas que, en su configuración, parecían insultar más por entender. Esta microprovocación funcionó como catalizador, acercó a las criaturas a la idea de la ciudad vulnerable, como si probaran el sabor antes de devorar. Mateo vio la parábola, el Sarri reaccionaría a lo que percibiera como un punto blando, y Salix se preparó para abrir una herida que debía doler hasta en la memoria de esos seres. La logística era rígida, el posterior despliegue requeriría que la mitad de la población evacuara a los niveles superiores del anillo externo, que las cápsulas de exilio se cerraran y que las plantas de descenso se sincronizaran con los pulsos de la aurora para camuflar la maniobra. En los simulacros, hubo errores, pero también aprendizajes. La aceptación del sacrificio se transformó en un acto comunitario, no eran mártires, dijeron algunos en voz interior, eran custodios de la dignidad humana. Nadie presionó a la población, nadie la forzó. La decisión fue madura, dolorosa y técnicamente irreversible. La puesta en marcha fue un ballet metálico. Los drones se desprendieron como una bandada mecánica, los espejos orbitales comenzaron a reajustarse con un ruido que fue, para algunos, una especie de lamento. Los Sarri, atraídos por la presunta vulnerabilidad, se acercaron en formaciones que parecían redes de vidrio y sombra. No atacaron de inmediato, exploraron.
Jugaron con la idea de la posibilidad como quien examina una nueva forma de vida bajo un microscopio emocional. Lo que no sabían era que Salix había tejido una tela fina entre lo visible y lo oculto, trampas electromagnéticas ocultas en los puentes de energía, interferencias en las frecuencias de comunicación, y una red de minas magnéticas que podían deformar la aproximación de naves si explotaban con precisión. La primera escaramuza fue un ritual de advertencia. Una escuadra Sarri descendió a uno de los niveles intermedios y encontró, en apariencia, un depósito abandonado. Al activarlo, detonó una red de cargas que no mató, pero sí dañó sus sensores prismáticos, causando un patrón de reverberación visual que dejó a los invasores desorientados. Su risa se volvió un ruido de interferencia. Fue el primer golpe táctico. La colonia celebró un triunfo pequeño y frío. Habían demostrado que podían herir la estructura sensorial del otro sin sacrificar lo esencial. A partir de allí, la batalla se convirtió en un juego de espejos y sombras. Los Sarri adaptaron sus tácticas con una frialdad biológica, reconfiguraban sus prismas para sortear interferencias, dirigían sondas kamikaze que buscaban puntos vulnerables en la arquitectura flotante. Salix respondió con ingeniería aplicada en tiempo real, escudos que redirigían calor, drones que tejían redes magnetoplasmáticas, pilotos que trazaban rutas de evasión imposibles. Hubo una gracia táctica en todo eso, cada maniobra humana no era solo técnica, sino una lección deliberada a la audiencia enemiga. No bastaba convencer, debían transmitir un mensaje claro, no se podía confundir a la humanidad con datos que se catalogaban y despreciaban. El costo fue acumulativo. Los sistemas de soporte sufrieron microfallos, el núcleo de sustentación comenzó a mostrar inestabilidades. Los custodios, con las armas de su deber, evacuaron archivos y objetos simbólicos a cámaras selladas. Saúl, con manos que temblaban de cansancio y determinación, colocó la carta carbonizada en una cápsula protectora. Lía, sudor en el rostro, ajustó los espejos para que el puente de energía encajara en la sinfonía de interferencia planeada. Omar pilotó una escuadra de interceptores y sacrificó su nave para atraer a un ala enemiga dentro de un cuadro de minas magnéticas, su gesto fue preciso, devastador, y dejó atrás una estela de metal retorcido que se convirtió en una advertencia tangible para cualquiera que intentara subestimar la determinación humana. Mientras tanto, la psicología del conflicto cambió. Los Sarri, acostumbrados a la curiosidad que terminaba en control, comenzaron a sentir algo nuevo, temor estadístico. No era un miedo que se manifestara en corazonadas, sino en la recalibración de su modelo de mundo. Habían considerado a los humanos como sistemas a clasificar, ahora veían un organismo capaz de estrategias que trascendían la simple reacción. La Iglesia, que no había hablado en el debate del sacrificio, vio cómo los fieles elevaban plegarias silenciosas que no eran así un acto espiritual aislado, sino un refuerzo colectivo de la voluntad de la ciudad. Creer que la dignidad tiene un precio y, al mismo tiempo, un valor. En la penumbra, el núcleo de arbitraje aguardó el momento final. Alejandra y Mateo verificaron la secuencia de claves, el rosario como patrón biométrico, la placa de juramento como interruptor físico, la carta carbonizada para la autenticación histórica. Era una maquinaria que mezclaba lo simbólico con lo técnico, así se volvió imposible que la decisión fuera interpretada como una manipulación fría. Era una ofrenda consciente, un juramento convertido en código. La noche de la activación vino con la mayor de las tormentas aurorales que Kaiden había mostrado en generaciones. Las luces del planeta lanzaron ondas de colores y electricidad que jugaron con los espejos y con los ojos prismáticos de los Sarri. En el núcleo de la estación, los custodios se posicionaron, los técnicos sellaron la cámara, y las últimas transmisiones se hicieron no en palabras, sino en gestos de seguridad. La mente táctica de Mateo encontró, por fin, la sincronía perfecta entre la ingeniería y la dramaturgia. Todo fue una precisión mecánica, un latido programado. Entonces, cuando la red de interferencia alcanzó su apogeo y los Sarri estaban lo suficientemente cerca, la secuencia comenzó. La placa de juramento se insertó en la cámara,
el rosario se enroló alrededor del sensor de la cerradura, la carta carbonizada emitió la firma térmica que cerraría el buque. Por un segundo suspendido, no se oyó nada fuera del ruido de los sistemas. Luego, con la lentitud de una sentencia, el núcleo de arbitraje comenzó a liberarse de su sincronía. Una resonancia viajó por los espejos orbitales, se concentró y lanzó una onda de plasma dirigida hacia la órbita inmediata. Las primeras consecuencias no fueron explosiones cinematográficas, sino una alteración del modo en que la luz y la materia se comportaban alrededor del planeta. Las ondas Sarri que se encontraban en la franja orbital vieron cómo sus sistemas de navegación se colapsaban en patrones erráticos, su comunicación se convirtió en chispas. Naves enteras se desorientaron y cayeron fuera de su formación. Pero la onda también interactuó con la magnetosfera de Kayden en un modo que nadie, siquiera los cálculos de Mateo, había estimado con absoluta certeza. Las corrientes que mantenían la estabilidad del campo planetario se vieron perturbadas. Un pulso de energía unidireccional se transformó en una reconfiguración escalonada de la magnetosfera. Lo que debía ser un golpe quirúrgico se convirtió en una alteración radical, irreversible a la escala temporal humana. El momento cúspide no fue una sola explosión, sino una serie de elegías en cadena, naves que cayeron en curvas imposibles, redes de sensores que chispearon hasta morir. Y un cielo que se transformó en una cortina de fuego frío. Salix, al costo de su corazón energético, golpeó y cambió las reglas del juego. Los Sarri sintieron la magnitud del mensaje, el desprecio por la vida humana no era inofensivo, la humanidad podía convertir en sacrificio su propio hogar para escribir una respuesta en el tejido del cosmos. La detonación del núcleo fue una escena de luces y sombras. Alejandra, posicionada en la sala de protocolo con el rosario apretado, observó la retroalimentación en las pantallas, el brillo de la resonancia, la curva de degradación de las comunicaciones enemigas, y el inicio de las fallas en los sistemas de sustentación. No hubo palabras. Su rostro registró el peso del cálculo, vidas que quedarían incompletas, ecos que durarían generaciones. Dentro de esa contención, la ironía divina se volvió palpable, aquello que los Sarri habían usado para ridiculizar a los humanos, sus símbolos, sus promesas y su sentido de pertenencia. Se transformó en la misma palanca que derribaría su orgullo. Era la fe que se desplegaba como arma no por locura, sino por una decisión colectiva. El combate en los niveles externos fue desesperado. Pilotos que habían entrenado para maniobras de precisión se vieron forzados a improvisar rumbos que desafiaban tanto a las matemáticas como al instinto. Omar, aún con su nave dañada, tomó la decisión de acercarse a un núcleo Sarri que intentaba recargar. Su nave colisionó y provocó una reacción en cadena que, por un instante, impulsó los sistemas aliados al alivio. Lía, desde su consola, redirigió espejos rotos, haciendo que los remanentes de la onda de plasma se refractaran en patrones que cegaran comunicaciones enemigas adicionales. El combate se volvió no solo físico, sino estético, luces, reflejos y siluetas derribando la doctrina de la comunicación alienígena. Pero la reconfiguración de la magnetosfera tenía su billete de ida. Las corrientes que alimentaban la estabilidad de Kayden comenzaron a oscilar. La ciudad flotante sufrió. Algunos niveles perdieron presión, se activaron protocolos de cierre, cápsulas de evacuación descendieron como pétalos metálicos. La población vivió la doble sensación de victoria y pérdida en cuestión de minutos. Los Sarri que no pudieron recuperar control sufrieron fallos cataclísmicos, los que huyeron lo hicieron con un nuevo tipo de conocimiento. La humanidad no es objeto de estudio ni monolito que se pueda etiquetar sin causar daños. En la sala de control, mientras el planeta jadeaba, Mateo tuvo que actualizar sus cálculos en tiempo real. La táctica había funcionado, pero el resultado superaba sus predicciones. Él reajustó prioridades, salvar vidas humanas, preservar la memoria posible y asegurar que el mensaje de la operación no fuera interpretado como un acto de desesperación sin sentido. Los custodios, con las claves que ellos mismos habían encarnado, el rosario, la placa,
la carta, sellaron las cápsulas que guardarían fragmentos de la memoria de Salix para que, si el planeta se volvía inhóspito, al menos se conservara una llama de identidad. La escena más dura fue la de la placa de juramento. En su principio, había sido la llave física, ahora, en el corazón del proceso, se transformó en una ofrenda consumada. Cuando los sistemas comenzaron a desenlazarse, Alejandra realizó el gesto que sellaba el pacto, presionar la placa con la secuencia final. La platea de metal vibró, arrojó una luz que fue, por un instante, pura aurora en miniatura, y luego se apagó. Era la culminación de la ironía, una promesa se sacrificaba para preservar una esencia. La placa no se destruyó en esplendor, se fundió en una memoria codificada que se dispersó en pequeñas unidades de datos enviadas hacia cápsulas de escape. Al mismo tiempo, la carta carbonizada, custodiada por Saúl, fue leída íntegramente por los sistemas de archivo antes de guardarla en una cámara blindada térmicamente. Su texto, fragmentado por las llamas antiguas, llevaba la promesa de un padre y la cara de una hija. En ese momento, la carta se transmutó en testimonio, en evidencia de que la humanidad no era un mero conjunto de parámetros, sino personas que hacen promesas intergeneracionales. La consecuencia inmediata fue brutal, las condiciones planetarias comenzaron a declinar. La aurora creció en intensidad, y las corrientes de plasma alteraron la química de la atmósfera en capas altas. Los cálculos mostraban que la habitabilidad de Caiden quedaría comprometida por décadas, quizás siglos. Para muchos, la ecuación era insoportable, salvar el honor hoy y condenar la posibilidad de permanecer mañana. Sin embargo, la reacción de los Sarri fue innegable. Quienes sobrevivieron empezaron a tratar a los humanos con un respeto nuevo, nacido del entendimiento de que la humanidad podía imponer una pérdida de escala planetaria. El desprecio había quedado roto por la capacidad humana de sacrificio. En la órbita, los escombros y naves caídas se convertían en constelaciones nuevas. La guerra, por un tiempo, se transformó en ruinas, pero esas ruinas hablaban en un lenguaje distinto al de la burla inicial. La táctica hubiera sido más sencilla sin la parte humana involucrada en la decisión. Pero precisamente porque involucró lo humano, los rosarios, las cartas, las placas, la respuesta trascendió la violencia y se acercó a la afirmación de la soberanía moral. Cuando la última chispa del núcleo expiró, la ciudad de Salix quedó en una pausa que era al mismo tiempo un lamento y un comienzo. Hubo pérdidas tangibles, barrios que descendieron para siempre, jardines flotantes que se cerraron, y un mapa de superficies que ya no serían transitable en generaciones. Pero hubo supervivientes que, contra todas las probabilidades, respiraron en la penumbra de la cúpula. Su sobrevivencia no fue accidental, fue el resultado del diseño táctico que priorizó preservar vidas humanas aunque exigiera un precio mayor. Los custodios se convirtieron en los guardianes de las reliquias, recogiendo fragmentos de memoria entre ruinas y humo. El efecto sobre los Sarri fue profundo y de largo aliento. Las pocas flotas que pudieron mantener integridad retiraron su directriz de investigación hacia la reordenación de sus paradigmas. El mensaje de Salix se propagó más allá del sistema, las emisoras interceptadas en rutas comerciales mostraron patrones de respeto y recalibración. En los corredores de especies que, de forma indirecta, interactuaban con los Sarri, circuló la noticia de que la humanidad podía imponer un costo que reescribía las reglas básicas de la ofensa. En ese sentido, la ciudad logró lo que se propuso, que la palabra disrespect quedara, para aquellos que aún escuchaban, con una ecuación de consecuencias. La colonia, fragmentaria pero no derrotada, inició la fase de reconstrucción. No se trataba de volver a la vida anterior, eso era imposible, sino de inventar una existencia nueva sobre una verdad que había costado sangre y promesas. Los techos de Salix cubrieron espacios que antes eran industriales con huertos que funcionaban en condiciones de baja presión. Las generaciones que nacieron con el rumor del sacrificio aprendieron la historia desde el centro del deber. Algunos, con amargura, rechazaron la decisión, otros la honraron. Esa diversidad era parte del tejido social que debía recomponerse.
Alejandra caminó por las ruinas como quien recorre un santuario hecho de ausencia. Su rosario, ahora bruñido por el polvo y las manos, le recordó a la multitud que la fe era el motor que había convertido la decisión estratégica en acto de resistencia. No había gloria personal en su actuar, su gesto fue una consecuencia técnica, moral y colectiva. Mateo, por su parte, catalogó la operación no como un triunfo pleno, sino como una lección dura: la táctica puede ganar batallas. Pero las decisiones sobre la vida de generaciones deben ser analizadas con humildad histórica. La memoria se preservó de modos que se parecían a rituales nuevos. Saúl, con la carta carbonizada intacta en su cámara, organizó lecturas públicas que no celebraban la violencia sino que enseñaban por qué la gente tomó la decisión. Lía reconstruyó espejos y diseñó nuevos tipos que usarían para la agricultura y la generación de energía en condiciones post-núcleo. Omar, que había sobrevivido, fue reconocido no por su sacrificio solo, sino por la maniobra que salvó vidas ese día. Afuera, el cielo de Kairen se transformó en una pintura de líneas cambiantes, la magnetosfera, alterada, produjo auroras que nadie había visto antes. Como si el planeta hubiera aprendido a vestirse de duelo y de advertencia. Ese paisaje se volvió un recordatorio perenne de la decisión humana, cada crepúsculo llevaba, en sus colores, la ecuación entre orgullo y costo. Para algunos, el cielo era un castigo, para otros, un emblema de que la humanidad no permitiría que su identidad fuera degradada sin pagar un precio. La historia de Salix empezó a viajar entre redes de refugiados y estaciones comerciales. Algunos sistemas ofrecieron asilo temporal, otros, cautela. Hubo acuerdos internacionales para custodiar las cápsulas que contenían fragmentos de la memoria humana. En esas cápsulas, pequeñas bibliotecas señeras, se guardaron la placa de juramento fundida en datos, el rosario ahora inscrito como patrón biométrico y la carta carbonizada digitalizada en múltiples copias. Estos objetos, dispersos, se convirtieron en símbolos compartidos, no eran meras reliquias, sino data de identidad que recordaba a futuras generaciones por qué se tomó la decisión. El legado tangible más notable fue una frase que Alejandra decidió dejar en la plaza central, en un monumento construido con los restos del núcleo, una placa simple que no glorificaba la destrucción, sino la elección. La inscripción no resolvió el dolor, solo nombró la promesa que los pioneros habían hecho. A su lado, en la pared de los custodios, se guardó la carta carbonizada original ahora protegida por nuevos sellos que, en caso de necesidad, permitirían su lectura. Con el tiempo, la narrativa pública sobre la operación Salmos de Salix cambió en matices. Para algunos fue una aberración, para otros, un acto de soberanía. En las generaciones que siguieron, se habló menos de la decisión como una herida y más como una advertencia vibrante en la historia interétnica: la humanidad no sería objeto de desprecio impune. La palabra respect mutó en la memoria colectiva, no era solo cortesía, sino comprensión de la dignidad que la humanidad se esforzaba en proteger. En los años posteriores, nuevas colonias surgieron con arquitecturas diseñadas para no depender exclusivamente de grandes núcleos centrales, aprendieron a distribuir la energía, a descentralizar su corazón técnico para que ningún sacrificio tuviese que ser planetario. Esa adaptación fue, en buena medida, la lección más práctica de Salix. La destrucción parcial enseñó a otras a construir con reparos éticos de mayor profundidad. Y sin embargo, la huella emocional más significativa fue otra: la certeza de que la fe humana, transformada por la estrategia, había servido para algo más que consolar. Había sido un canal que unió la técnica con la ética, la probabilidad con la promesa. El rosario, la placa y la carta se convirtieron en mitos prácticos, no porque la gente adorara su forma, sino porque recordaban que la humanidad eligió intacta su dignidad antes que vivir bajo el ultraje. En la noche en que los últimos custodios cerraron la cámara de archivos y dejaron la plaza central en manos de la brisa fría que ahora recorría la ciudad, Alejandra se detuvo y miró hacia un cielo que era distinto a cualquier otro que hubiera visto. No hubo júbilo desbordado ni llanto de alivio, hubo una quietud profunda, hecha de comprensión compartida. Y cuando el humo se disipó,
solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.